La princesa Charlotte, de 9 años, acaba de convertirse en la propietaria de una de las fincas reales más celosamente guardadas de la historia británica. Y en el momento en que esa decisión se concretó, Camilla estalló en una rabia. Esa finca se suponía que sería su boleto de oro, su legado, la única cosa que garantizaría que la historia nunca olvidara su nombre. Ahora había desaparecido, entregada a una niña. Y Camilla no iba a quedarse callada y aceptarlo. Fue directamente a Charles con todo lo que tenía, amenazándolo de formas que sorprendieron incluso a las personas más cercanas a ella. Lo que Charles le respondió la dejó completamente helada, y nunca lo vio venir. La furia de Camilla y el silencio de Charles. Camilla estaba dentro de Highgrove cuando le llegó la noticia, y lo que se desarrolló dentro de esos muros después es algo que el palacio ha trabajado muy duro para mantener enterrado. Al menos un alto asistente estaba presente en ese edificio cuando todo explotó, y lo que luego describió a los corresponsales reales bajo estricto anonimato fue profundamente impactante. Camilla estalló con una furia tan total y tan descontrolada que sacudió a todos los que la rodeaban. Ella gritó y exigió saber cómo algo tan enorme había sido decidido sin su conocimiento y sin siquiera la decencia básica de una advertencia. ¿Qué clase de humillación era esa? Lo que lo hizo aún más devastador fue el arma a la que Camilla recurrió a continuación. No se limitó simplemente a gritar y aceptar la derrota. Le dijo directamente a Charles que iba a filtrar la historia de Charlotte a la prensa, y tenía exactamente a las personas adecuadas para hacerlo. Sus conexiones con la prensa sensacionalista británica no eran relaciones casuales construidas en unas pocas cenas sociales. Eran los mismos periodistas que habían publicado los detalles más íntimos de sus llamadas telefónicas privadas con Charles durante los peores años del escándalo real. Eran precisamente las redes que habían pasado años reconstruyendo lentamente su imagen pública. De odiada destructora de hogares a reina consorte, iba a usar cada una de esas conexiones para hacer estallar la historia por completo. Iba a hacer que todo fuera tan ruidoso y tan imposible de contener que el palacio se viera obligado a responder. Charles miró a su esposa y la rechazó sin una sola disculpa. Le dijo que los deseos de su madre habían sido sellados legalmente mucho antes de que cualquiera de ellos tuviera voz en el asunto y que el fideicomiso era permanente, sin ningún proceso en ninguna parte del mundo capaz de revertirlo. Charles le dijo a Camilla que si iba a la prensa y convertía esto en un debate público, no solo perdería la discusión, perdería todo lo que había construido dentro de esta familia y que él no la protegería de esas consecuencias. La institución había hablado, su madre había decidido y Charles hizo lo que Elizabeth había pasado toda una vida condicionándolo a hacer. Eligió la decisión de la mujer muerta por encima de su esposa viva y se quedó completamente en silencio. Suena familiar ese patrón debería, porque en 1997, cuando Diana murió, el mundo se volvió contra Charles con una ferocidad que todavía define como mucha gente lo ve hoy. Lo llamaron frío y emocionalmente vacío, y lo acusaron de elegir la obsesión de hierro de su madre por la compostura institucional por encima de cualquier duelo humano visible por la madre de sus propios hijos. Esa acusación lo había perseguido durante casi 30 años y nunca había dejado de arder. Y aquí estaba de nuevo, de pie frente a su esposa devastada y eligiendo el arreglo legal sellado de una mujer muerta por encima de todo lo que Camilla estaba pasando en esa habitación. Elizabeth había construido a Charles de esta manera durante toda una vida, y él nunca había encontrado la voluntad de liberarse de ello. Camilla solo ahora estaba entendiendo, de la forma más brutal posible, exactamente lo que eso significaba para su futuro dentro de esta familia. Para empeorar las cosas, la herida cortaba aún más profundo que la finca misma. Durante años, Camilla había llevado en silencio la esperanza privada de que su posición como reina consorte
eventualmente significaría algo real y duradero para sus propios hijos de su primer matrimonio. Tom Parker Bowles y Lyra Lopez siempre habían vivido en una de las posiciones más incómodas imaginables dentro del mundo real. Eran los hijastros del rey de Inglaterra. Sin embargo, no portaban títulos reales, no recibían financiación pública y no tenían ningún reconocimiento formal dentro de la institución en cuyo centro ahora se encontraba su madre. Lo que nunca había sido confirmado oficialmente, pero que circulaba persistentemente en los círculos mediáticos reales, era que Camilla había presionado en silencio para que sus nietos, es decir, los hijos de Tom y Laura, recibieran alguna forma de protección financiera a través de la estructura de las fincas reales. Ella creía genuinamente que su posición como reina consorte le daba al menos ese alcance después de todo lo que había sobrevivido para llegar allí. La decisión sobre Charlotte no simplemente cerró esa puerta, la arrancó completamente de sus bisagras e hizo brutalmente claro que la puerta nunca había pertenecido a Camilla en primer lugar. Elizabeth había observado cada una de las ambiciones de Camilla tomando forma y había trazado la línea mucho antes de que Camilla siquiera terminara de formular el pensamiento en voz alta. Pero para entender verdaderamente por qué los deseos de Elizabeth fueron tan absolutos y despiadados, hay que retroceder a una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que se estaba librando. La guerra oculta de Elizabeth. ¿Por qué Charlotte fue el arma y la finca que nadie debía encontrar? Elizabeth nunca perdonó a Camilla, ni en privado ni detrás de las fotografías pulidas, donde las dos mujeres aparecían lo suficientemente cerca como para parecer civilizadas. Fuera lo que Elizabeth permitía que el mundo viera. El registro privado cuenta una historia completamente diferente y mucho más oscura. Elizabeth tenía un nombre privado para Camilla que usaba a puerta cerrada. El biógrafo real Giles Brandreth lo documentó. Elizabeth llamaba a Camilla esa mujer. Esas dos palabras contenían todo lo que Elizabeth se negaba a decir en público, todo el desprecio, toda la culpa y toda la furia fría de una mujer que consideraba directamente responsable a Camilla de una de las crisis más dañinas que la monarquía había enfrentado en una generación. Durante años después del colapso del matrimonio de Diana, Elizabeth se negó a permitir que Camilla entrara en las reuniones íntimas de Sandringham, donde transcurría la verdadera vida privada de la familia real. Lejos de las cámaras y los ojos del público, toleraba la presencia de Camilla en la vida de Charles, porque el affair ya era público y la institución exigía compostura. Pero tolerar a alguien y confiar en esa persona son dos cosas completamente diferentes, y Elizabeth nunca las confundió. Luego llegó 1992 y la cinta de Camilla Gate, y cualquier hilo fino de buena voluntad que pudiera haber existido entre ellas se rompió permanentemente sin posibilidad de reparación. El Sunday Mirror publicó una llamada telefónica interceptada entre Charles y Camilla que se convirtió en uno de los escándalos reales más humillantes de todo el siglo XX. El contenido era íntimo, profundamente degradante e imposible de retractar una vez que el mundo lo había escuchado. Elizabeth escuchó cada palabra. Fuentes del palacio citadas en Battle of Brothers de Robert Lacey revelaron que le dijo directamente a su secretario privado que Camilla era una fuerza desestabilizadora y que el matrimonio con Diana tenía que salvarse a cualquier costo necesario. Pero ese esfuerzo fracasó por completo. Diana y Charles se divorciaron en 1996. Elizabeth cargó con el peso de ese fracaso en silencio durante el resto de su vida y nunca dejó de saber exactamente quién era responsable. En 2005, cuando Charles y Camilla finalmente se casaron, Elizabeth se negó a asistir a la ceremonia civil en Windsor Guildhall. La explicación oficial dada al público fue que era inapropiado que la jefa de la Iglesia de Inglaterra asistiera a un segundo matrimonio civil de una persona divorciada. Pero múltiples biógrafos reales, incluyendo a Penny Jr. y Sarah Bradford,
Informaron que la verdadera razón iba mucho más allá del protocolo. Elizabeth encontraba todo el arreglo personalmente repugnante. Su secretario privado, Robin Janvrin, pasó semanas en tensas negociaciones solo para establecer los términos mínimos de su participación, incluida su insistencia absoluta en que ninguna declaración pública la describiera como endorsing el matrimonio de ninguna forma. Asistió a la bendición posterior en Windsor Castle porque la institución requería su presencia. Elizabeth había aceptado públicamente a Camilla porque se le habían agotado las formas de impedirlo. Pero, a partir de ese momento, comenzó a construir un muro legal entre Camilla y cada pieza de riqueza privada que ella controlaba personalmente. Ahora, entiende que estaba protegiendo ese muro y por qué importaba tanto. La finca en el centro de esta historia se llama Abbeystead, una finca privada de trabajo de 23,000 acres enterrada en lo profundo de Lancashire, de la que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Abbeystead se encuentra dentro de las propiedades privadas del Ducado de Lancaster, que es esencialmente el patrimonio financiero privado del monarca reinante de Inglaterra. Ha operado durante siglos completamente fuera de las solicitudes de libertad de información y fuera de prácticamente todas las leyes de transparencia que se aplican a las instituciones públicas en Gran Bretaña. Su valor se sitúa entre 30 y 50 millones de libras. Sus edificios no aparecen en los mapas públicos estándar y todo el personal firma un acuerdo de secreto antes de poner un pie en los terrenos. Lo que hace que esta finca sea aún más oscura es algo que el palacio nunca ha reconocido públicamente. En 1984, una explosión catastrófica de gas metano destrozó la instalación de tratamiento de agua de Abbeystead y mató a 16 personas sin previo aviso. Residentes locales y funcionarios del consejo invitados a inspeccionar la estación de bombeo murieron en el acto. Sus familias pasaron años luchando contra autoridades vinculadas a la corona por compensaciones en una de las batallas legales más amargas de la historia rural británica. Y esa historia fue enterrada silenciosamente en las décadas siguientes. El hecho de que esta tierra, que lleva ese tipo de dolor y sangre en su historia, ahora esté registrada a nombre de una princesa de 9 años es una oscura ironía que el palacio nunca abordará voluntariamente. Ahora entiende por qué fue específicamente Charlotte quien la recibió. El príncipe George heredará algún día la Crown Estate, el ducado de Cornualles y todo el peso financiero del trono británico, por lo que no necesitaba nada más añadido. Pero Charlotte existe dentro de una estructura legal que todavía la trata formalmente como secundaria simplemente por su sexo. El ducado de Cornualles, valorado en más de 1,000 millones de libras, pasa automáticamente al hijo mayor del soberano y no al hijo mayor. Eso significa, en términos sencillos, que si William y Kate solo hubieran tenido hijas, todo el ducado habría pasado por alto a todas ellas y habría ido a un pariente masculino en su lugar. Elizabeth entendía esta dolorosa realidad porque había visto cómo destruía a la persona que más amaba en el mundo. A la princesa Margaret se le negó el permiso en 1955 para casarse con Peter Townsend, el hombre que amaba, porque la iglesia y el gobierno no sancionarían el matrimonio. Elizabeth no podía anular la decisión sin amenazar la estabilidad del trono. Así que permitió que su propia hermana fuera destrozada por la institución que había jurado proteger. Margaret pasó el resto de su vida financieramente dependiente de Elizabeth. Murió en 2002 con su legado reducido a una historia agridulce de glamour y sufrimiento privado. Elizabeth cargó con esa culpa durante 50 años. La herencia de Charlotte es la disculpa que nunca pudo darle a su hermana, entregada en su lugar a la siguiente generación antes de que la historia se repitiera. Al colocar Abbeystead en nombre de Charlotte, Elizabeth excluyó permanentemente a Camilla sin apelación y sin dejar ninguna puerta abierta en ninguna parte.
Y mientras Camilla se desmoronaba por completo en Highgrove y exigía respuestas a un marido que ya había elegido el silencio, Kate estaba haciendo lo que siempre ha hecho cuando las cosas se vuelven peligrosas dentro del palacio. La mano silenciosa de Kate y en qué se convertirá Charlotte. Kate no dijo nada públicamente. No emitió ninguna declaración ni hizo ninguna aparición que sugiriera que siquiera era consciente de la tormenta que estaba desgarrando el palacio. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Kate siempre había sabido de la herencia de Charlotte mucho antes de que se hiciera pública. No simplemente había sido informada de los planes de Elizabeth después de que ya estuvieran finalizados. Kate había ayudado a construirlos. Todo lo que ahora estaba destruyendo a Camilla había sido moldeado silenciosa y deliberadamente, al menos en parte, por las propias manos cuidadosas y pacientes de Kate. La difunta reina y Kate habían mantenido conversaciones privadas repetidas sobre el futuro de Charlotte en los años anteriores a la muerte de Elizabeth. Esas conversaciones influyeron directamente en la estructura legal final del fideicomiso que ahora posee la finca. El momento en que la confirmación saldría a la luz. Las protecciones legales específicas incorporadas al fideicomiso para hacerlo imposible de impugnar y la cuidadosa selección de los fideicomisarios que administrarían la finca hasta que Charlotte alcanzara la mayoría de edad. Todo fue moldeado por lo que Kate defendió en esas discusiones privadas. Kate no había luchado por nada de esto de forma ruidosa o pública. Había dejado clara su posición de manera persistente y sin agresividad, exactamente de la forma que Elizabeth respetaba más profundamente. Y Elizabeth había escuchado cada una de sus palabras. Para entender por qué Kate luchó tan duro por este resultado, hay que entender algo sobre su propio pasado que casi nadie conecta con esta historia. Antes del título y el reconocimiento global, Kate pasó casi una década en una posición que la humillaba silenciosamente de formas que el público solo entendía parcialmente. Estaba financieramente dependiente de sus padres durante esos años, y la prensa británica se burlaba abiertamente de ella, llamándola Waity Katie y describiéndola como una mujer cuyo futuro entero dependía de si un hombre decidía finalmente proponerle matrimonio. Ese periodo dejó una marca en Kate que no desapareció simplemente cuando llegó la propuesta. Personas que conocen bien a Kate dicen que ha hablado en privado sobre asegurarse absolutamente de que Charlotte nunca se encuentre en una posición ni remotamente parecida. La finca es la respuesta directa de Kate a su propio pasado doloroso. Es una madre que usa cada onza de influencia ganada con esfuerzo para asegurarse de que su hija comience su vida adulta sobre un terreno que ningún hombre ni ninguna institución pueda jamás quitarle. Hay un detalle más enterrado dentro de la estructura legal del fideicomiso que el equipo legal de Camilla ha intentado acceder durante meses sin ningún éxito. Los fideicomisos reales establecidos para menores en Gran Bretaña suelen incluir lo que los expertos legales llaman una cláusula de beneficiario por defecto, que es una disposición que determina exactamente a dónde van los activos si el beneficiario principal muere antes de ser lo suficientemente mayor para tomar el control legal de la finca, ella misma. En el fideicomiso de Charlotte, la identidad del beneficiario por defecto no se ha hecho pública. Expertos legales constitucionales han señalado que quien quiera que ocupe esa posición lleva una influencia legal significativa sobre cómo Charlotte eventualmente administrará la finca una vez que alcance la adultez. La pregunta de quién es esa persona y por qué esa información específica se ha mantenido completamente sellada es una que el palacio se ha negado a responder. Camilla no puede tocar la finca, no puede revertir el fideicomiso, ni siquiera puede descubrir quién se beneficiaría si algo le sucediera a Charlotte antes de que alcance la mayoría de edad. Elizabeth selló cada una de las puertas antes de morir y se llevó todas las llaves consigo. Lo que Charlotte está creciendo hacia es algo con casi ningún precedente real,
para una mujer en la historia real británica, alcanzará la adultez como propietaria de una finca privada valorada entre 30 y 50 millones de libras, situada completamente fuera de la estructura formal de sucesión y respondiendo ante fideicomisarios de los que Charlotte misma eventualmente tomará el control total. Ningún futuro rey podrá redirigirla. Ninguna revisión presupuestaria del palacio podrá tocarla. Ningún marido tendrá jamás reclamación legal alguna sobre ella. La finca fue asegurada para Charlotte antes de que ella fuera siquiera lo suficientemente mayor para entender qué se estaba construyendo en su nombre. Fue construida específicamente para sobrevivir a todo lo que el mundo real pudiera algún día intentar quitarle, y no queda absolutamente nada que Camilla pueda hacer al respecto. Hacer al respecto. Hacer al